A menudo se dice que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Ucrania no estaría de acuerdo. Para Ucrania, la venganza llega con explosiones, humillaciones y las muertes inevitables de quienes mataron a su gente. Si la venganza está en el menú, Rusia siempre es el comensal en el restaurante de la muerte de Ucrania. Y ahora Ucrania se vengó otra vez. Esta vez, toda una brigada de criminales de guerra rusos ha sido erradicada gracias a una brillante operación que tuvo lugar dentro de la propia Rusia. El 16 de septiembre, el Kiev Post fue uno de varios medios que informaron sobre Ucrania, causando varias explosiones dentro de la región de Primorsky Krai. Ese ataque estuvo dirigido a una brigada a través de la cual Rusia ha cometido crímenes de guerra desde que Vladimir Putin lanzó su invasión. Esto no fue cualquier ataque profundo por parte de Ucrania. Por muy efectivos que hayan demostrado ser sus drones en los últimos meses, los vehículos aéreos no tripulados no fueron el arma elegida para este ataque. Hubiera habido demasiado riesgo involucrado, demasiadas posibilidades de que las defensas aéreas de Rusia derribaran los drones. Este ataque debía ser realizado por operativos en tierra para asegurar que impactara a quienes Ucrania quería, y Ucrania lo ejecutó perfectamente. El objetivo era Shaitova, un pequeño asentamiento en Primorsky Krai, región cuya capital es Vladivostok. Este asentamiento está muy dentro del territorio ruso. La propia Vladivostok se encuentra en la costa del Pacífico de Rusia, lo que significa que está más cerca de países como Japón y China que de Ucrania. Para atacar aquí, los operativos ucranianos tendrían que penetrar más de 3.700 millas en Rusia, más lejos de lo que cualquier dron ucraniano alcanza. Sin contar los riesgos que implica un ataque con drones. Por eso, Ucrania tuvo que llevar a cabo este ataque utilizando personas, porque no tenía otra manera de hacerlo. En Shaitova se ocultaban miembros de la 155ª Brigada de Infantería de Marina y del 47º Batallón Aerotransportado de Rusia. Este grupo tiene las manos manchadas de sangre en lo que respecta a la guerra en Ucrania, ya que estuvo involucrado en los asaltos de Rusia contra varias regiones ucranianas al principio de la invasión. En diferentes momentos, esta brigada y batallón han luchado cerca de Kiev, en Mariupol y en la región de Volodar. Más recientemente, también luchó contra los soldados ucranianos en Kursk y Pokrovsk, siendo este último un importante centro logístico. Rusia ha tenido ese lugar como objetivo desde el inicio de la guerra y sus civiles sufren constantes ataques. Ucrania quería atacar a los soldados de este grupo. Necesitaba hacerlo para vengar a todos los que perdieron la vida durante los brutales asaltos de Rusia. Pero como los drones no eran una opción, los operativos ucranianos tuvieron que trabajar dentro de Shaitova, en lo profundo del territorio enemigo. Alrededor de las 9 de la mañana, hora local, el 16 de septiembre, todo ese arduo trabajo dio frutos. La mañana comenzó como cualquier otra para la 155ª Guardia. Los soldados de la Brigada de Infantería de Marina empezaron a llegar a su base en Shaitova, listos para comenzar un nuevo día. Lo que fuera que el ejército ruso les hubiera planeado, quizá entrenamiento o una reunión sobre la próxima operación en Ucrania. Ucrania hizo que nada fuera igual para estas unidades, sin importar el propósito. Cuando los soldados rusos llegaron y empezaron a estacionar sus autos dentro del complejo militar que sirve como su cuartel general. 2 explosiones fuertes los diezmaron, ambas desde el estacionamiento del complejo. Lo que sugiere que Ucrania sabía exactamente dónde estarían sus objetivos y atacó en el momento preciso en que esos objetivos se habían reunido al aire libre. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el audaz ataque de Ucrania en Rusia. No ha habido confirmación oficial de cuántos soldados rusos murieron el 16 de septiembre, o si Ucrania logró dañar permanentemente el complejo militar atacado por sus operativos. Sin embargo, el Kiev Post dice que una fuente anónima dentro de la inteligencia militar de Ucrania cree que el ataque fue un éxito total. La Brigada 155 es famosa por su brutalidad contra civiles y ejecuciones de prisioneros ucranianos. La fuente dijo al medio: "Esperamos que pronto haya obituarios en medios y canales locales de Vladivostok". Eso te dice todo lo que necesitas saber desde el lado ucraniano. Cree que sus bombas en el estacionamiento han matado a varios miembros de una brigada responsable de crímenes de guerra contra soldados y civiles de Ucrania. Sin embargo, esto podría ser lo único que sepamos del ataque. Una fuente del Servicio de Inteligencia de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia, afirma que la operación fue realizada con máximo secreto. Esto significa que la información que normalmente recibimos sobre los ataques de Ucrania podría no estar disponible esta vez. Después de todo, ¿por qué querría Ucrania revelar alguno de sus secretos? Al mantener todo lo posible en secreto, Ucrania no dará accidentalmente ninguna pista que pueda permitir que Rusia encuentre a sus agentes que trabajan en Vladivostok. Rusia tampoco ha dicho mucho, lo cual nos sorprende. Las autoridades rusas al menos han reconocido que ocurrieron explosiones, lo que sugiere que esas explosiones fueron demasiado grandes para que Rusia pudiera ocultarlas a los residentes de Shaitova.
Según Pravda, Rusia justificó el ataque de Ucrania, diciendo que las explosiones se debieron a un incidente con equipo de gas, aunque esta excusa fue débil. Esa es la versión oficial de Rusia, aunque nos deja preguntándonos qué tipo de equipo de gas se estaba utilizando, que pudiera causar dos explosiones masivas en un complejo militar donde uno supondría que existen protocolos de seguridad. Hay otras señales de que algo grande ocurrió en el complejo Shatova. Un video muy corto compartido por el canal de Telegram Amurmash parece mostrar a la policía y otros funcionarios en Vladivostok deteniendo autos para realizar inspecciones. El video en sí está grabado desde un auto que va por una carretera donde se está llevando a cabo uno de estos controles. Militares y policías revisan autos en una bahía de Vladivostok, donde antes se vio un helicóptero, según Telegram. Conductores reportan que casi todos son detenidos en el retén de Shatova. Pravda señala que varios vehículos, algunos con personal de seguridad ruso, y un helicóptero mencionado por Amurmash llegaron al lugar. Rusia también acordonó áreas cercanas a edificios administrativos de Shatova tras el ataque. Además de acordonar el estacionamiento, hay que cuestionar. Si fuera un incidente con equipo de gas, como dice Rusia, ¿por qué se aíslan los edificios administrativos? ¿Por qué mandan helicópteros y detienen autos donde fueron las explosiones? ¿Y qué hacen los agentes de seguridad rusa? Siguen la versión de Rusia de que fue un accidente. Algo no cuadra aquí. Es mucho más probable que, en lugar de una explosión de gas, Ucrania haya realizado un atrevido ataque en lo profundo del territorio ruso. Eso eliminó a criminales de guerra, responsables de los actos más brutales cometidos hasta ahora. El personal de seguridad ruso está en Shatova buscando pistas sobre los autores del ataque. O Rusia reasignó a ese personal como ingenieros de gas. Parece poco probable, ¿no? Curiosamente, esta no es la primera vez que Ucrania logra llevar a cabo un ataque en la lejana región de Vladivostok. El 30 de mayo, el Kiev Independent reportó que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania realizó un ataque similar en la bahía de Santnaya de Vladivostok, destruyendo equipo y causando daños al personal militar ruso. Ese ataque también incluyó dos grandes explosiones en el mismo lugar que Ucrania atacó el 16 de septiembre, la 155ª Brigada de Infantería de Marina Rusa del 47, Batallón de Asalto Aéreo Separado. En esta ocasión, Rusia atribuyó las dos grandes explosiones, que casualmente tuvieron como objetivo a soldados involucrados en crímenes de guerra, a la ignición de cilindros de propano-butano dentro de un vehículo. Esto muestra que Rusia ya tenía lista su excusa de explosión de gas el 16 de septiembre. Todo coincide mucho. Las probabilidades son iguales que el 16 de septiembre, cuando la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania realizó un ataque encubierto en Vladivostok que Rusia quiere ocultar. Este ataque más reciente tampoco es la primera vez que los operativos de Ucrania han atacado un estacionamiento con explosiones. Hace poco más de una semana, el 8 de septiembre, Ucrania usó la misma técnica, incluso con dos artefactos explosivos, para atacar la sede de una unidad de la Guardia Nacional rusa que actualmente alberga a varios de los infames carniceros de Bucha, quienes cometieron crímenes de guerra, incluyendo el asesinato de cientos de civiles ucranianos durante las primeras semanas de la invasión de Putin. Tenemos un video detallado que cubre esa operación y lo que significa tanto para Rusia como para Ucrania, así que échale un vistazo para aprender más. Unas explosiones en un sitio frecuentado por criminales de guerra podrían ser coincidencia. Algunos podrían creer a Rusia cuando dice que las explosiones de gas fueron responsables. 3 ataques, mismo modus operandi, todos contra instalaciones militares con soldados a quienes Ucrania quiere vengarse. No es coincidencia, es un patrón. Uno que nos muestra que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha establecido un plan y que Rusia no puede averiguar qué necesita hacer para detener estos ataques. La venganza de Ucrania fue brutal, explosiva y probablemente cobró la vida de soldados considerados criminales de guerra. Ucrania tiene varios motivos para buscar esta venganza. Desde el inicio de la invasión de Putin, Rusia ha cometido crímenes de guerra como el asesinato y tortura de civiles y prisioneros de guerra ucranianos. O prisioneros de guerra. Ambos grupos atacados por Ucrania el 16 de septiembre han sido acusados de crímenes contra prisioneros de guerra. El ejército ruso sigue cometiendo crímenes años después de la invasión de Putin. En marzo de 2024, la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ucrania, Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, publicó hallazgos sobre torturas de soldados rusos a prisioneros de guerra ucranianos. El informe de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas encontró que ha habido un fuerte aumento en las denuncias creíbles de que esta tortura está ocurriendo. Se ha vuelto tan común que casi todo prisionero de guerra ucraniano tiene una historia brutal que contar.
Casi todos los prisioneros de guerra ucranianos entrevistados relataron torturas de funcionarios o militares rusos, como golpizas, descargas eléctricas, amenazas de ejecución, posiciones de estrés y simulacros de ejecución, informa Danielle Bell, jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Más de la mitad sufrió violencia sexual, dice Danielle Bell. La misión de monitoreo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas informa que Rusia realizó ejecuciones reales en lugar de solo simulacros. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, murieron ilegalmente 32 prisioneros de guerra ucranianos en al menos 12 ocasiones. Reflexiona un momento. Son 32 ejecuciones en solo 3 meses de la guerra en Ucrania. Si los soldados de Rusia han mantenido esa proporción durante toda la invasión, eso podría equivaler al menos a 405 de estas ejecuciones desde el inicio de la guerra. Este número se basa en datos de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y es especulativo. Sin embargo, es difícil creer que Rusia solo ejecutó durante 3 meses antes de retirarse. Es muy probable que la tortura y asesinato de ucranianos capturados sea estándar para las fuerzas de Putin. En marzo de 2025, Amnistía Internacional reportó que las autoridades rusas seguían abusando de prisioneros de guerra. La organización afirma que Rusia suele impedir durante mucho tiempo el contacto de prisioneros con sus familias. Así que, una tortura tanto de cautivos militares como civiles, así como desapariciones forzadas y otras acciones inhumanas. Impedir que los prisioneros de guerra contacten a sus familias es de lo más dañino que hacen los criminales de guerra rusos, afirma Agnes Kalimar, secretaria general de Amnistía Internacional. La detención sistemática e incomunicada de prisioneros de guerra ucranianos y civiles por parte de Rusia refleja una política deliberada diseñada para deshumanizarlos y silenciarlos, dejando a sus familias en agonía mientras esperan noticias sobre sus seres queridos, dice Kalimar. La falta de comunicación permite a las autoridades rusas aislar a prisioneros de guerra y facilitar actos brutales de tortura. Después de todo, un prisionero ucraniano no puede denunciar lo que le está sucediendo si está aislado del mundo exterior. Sin embargo, los pocos que logran escapar de la tortura, ya sea por sus propios medios o gracias a intercambios de prisioneros, tienen historias terribles que contar. The Guardian habló con Maxim Vukovich en junio de 2025. Vukovich fue capturado al inicio de la invasión rusa y liberado en Ucrania en 2024. Para Vukovich, el robo y algunas patadas pronto se transformaron en tortura abierta de sus captores. Esa tortura fue tanto psicológica como física. Vukovich describe a un oficial ruso que tenía una forma cruel de meterse en la mente de sus cautivos. Preguntó quiénes casados estaban arrodillados ante él y dónde estaban las esposas de los soldados. Uno respondió, en Polonia, otro, en Alemania. Luego habló en detalle enfermizo sobre las actividades sexuales de sus esposas. Pensé que este oficial tenía problemas graves, cuenta Vukovich al Guardian. Los soldados fueron forzados a recitar propaganda rusa, relata Vukovich, y los golpeaban con palos de madera por cada error. Los interrogatorios iniciaron tras la llegada de los prisioneros de guerra a Luhansk. Vukovich afirma que las descargas eléctricas eran frecuentes. Lo pusieron en posiciones de estrés y lo golpearon con bastones de goma. Soportó todo esto mientras lidiaba con la tortura psicológica y las amenazas. Vukovich firmó una confesión falsa sin saber por qué, y sus captores lo obligaron a trabajar bajo amenaza de golpiza. Es una historia personal que confirma los hallazgos de Amnistía Internacional y la misión de monitoreo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ucrania acusa a la 155ª Brigada de Infantería de Marina de Rusia y al 47 Batallón de Asalto Aerotransportado de cometer estos crímenes donde operan. El 16 de septiembre, Ucrania se vengó, no solo por la devastación en ciudades ucranianas, sino también por el trato a los prisioneros de guerra capturados. Ucrania acusa a soldados rusos de más crímenes de guerra, además de tortura y ejecución de prisioneros. Mencionamos a los civiles anteriormente, y ellos a menudo han soportado la peor parte de la agresión rusa. Según Statista, los ataques terrestres y aéreos de Rusia han causado 13.883 muertes civiles en Ucrania del 24 de febrero de 2022 al 31 de julio de 2025. 726 de los civiles eran niños. Durante el mismo periodo, 35.548 personas resultaron heridas por ataques de Rusia, incluyendo 2.234 niños. Estos civiles están muriendo como resultado de tácticas de terror llevadas a cabo por Rusia. Putin y sus aliados suelen ordenar ataques rusos indiscriminados a ciudades ucranianas, sin objetivos militares claros. Eso se refleja en los ataques masivos con drones y misiles, parte del enfoque ruso en la guerra contra Ucrania, así como en los ataques de artillería que han arrasado tantas ciudades de Ucrania hasta los cimientos.
Según el Consejo Atlántico, un informe de marzo de 2025 de la Comisión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ucrania señala que estos crímenes de guerra forman parte del ambiente que Rusia busca crear en Ucrania. El informe describe anarquía en la Ucrania ocupada por Rusia, donde cualquiera es visto como amenaza para la ocupación. Las autoridades pueden ser detenidas antes de desaparecer en una red de centros de detención en las regiones ocupadas o ser deportadas a la Federación Rusa. El Consejo afirma que los ataques a civiles en Ucrania son sistemáticos. Las víctimas incluyen a cualquiera que pueda representar una amenaza, comenzando por el personal militar y extendiéndose a líderes religiosos, activistas, periodistas y cualquier persona que se interponga en lo que Putin intenta lograr. En Ucrania, los crímenes de guerra se repiten y el país ya tuvo suficiente. El 16 de septiembre, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania advirtió a Rusia que conoce el paradero de criminales de guerra que asesinaron civiles ucranianos y torturaron prisioneros. Y no solo sabemos dónde se esconden esos criminales, sino que también sabemos exactamente cómo atacarlos. Y hay más, según la fuente anónima que contó al Kiev Post, lo que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania logró el 16 de septiembre. Ucrania busca responsabilizar a cada ocupante ruso por crímenes de guerra en su territorio, según la fuente. Sugiere que lo ocurrido el 16 de septiembre y el ataque cerca de Vladivostok están relacionados. Eliminar a algunos carniceros de Butcher es solo el inicio de una venganza que costará la vida de más soldados rusos. Ucrania ha demostrado ser capaz de realizar operaciones que permiten esta venganza. Según el Interés Nacional, en junio de 2025, Rusia debe temer la avanzada inteligencia de Ucrania. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y la Servicio de Seguridad de Ucrania se han vuelto formidables y ya pueden realizar operaciones a nivel mundial, incluyendo sabotaje, asesinatos, guerra cibernética y el tipo de atentados en territorio ruso que vimos el 16 de septiembre. La red de inteligencia de Ucrania también colabora con agencias occidentales, incluyendo la CIA de Estados Unidos y el Military Intelligence, 6 del Reino Unido, lo que ha llevado a que Ucrania sea capaz de operar con capacidades similares a las del Mossad. Lo informa The National Interest. Rusia no está lidiando con agencias de inteligencia que se limiten a lo que pueden aprender en Ucrania. Varios países dan a Ucrania la inteligencia que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y el Servicio de Seguridad de Ucrania requieren para atacar a Rusia en su territorio. Los agentes de inteligencia de Ucrania son más efectivos y seguirán mejorando conforme avance la guerra. Defensa Express destacó esto en un artículo de agosto, donde informó que los agentes de inteligencia de Ucrania ahora están adoptando la inteligencia artificial, o inteligencias artificial, para hacer sus operaciones más rápidas e inteligentes. Kirilo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, afirma que su organización utiliza inteligencia artificial para recopilar y analizar inteligencia, además de tomar decisiones rápidas. Basado en los datos, la inteligencia artificial realiza en una fracción de tiempo lo que antes le tomaba a las personas horas o incluso más. Eso es un hecho, dice Budanov. ¿Eso deben esperar hoy los criminales de guerra rusos? Ucrania ya puede realizar ataques encubiertos contra esos criminales de guerra a miles de kilómetros en territorio ruso. Con el auge de la inteligencia artificial, junto con más ayuda de las agencias de inteligencia occidentales, Putin se ve obligado a preguntarse de qué será capaz Ucrania en el futuro. Ucrania realizó 3 ataques en territorio ruso desde el 12 de septiembre, dejando San Petersburgo en llamas. Como vimos en Vladivostok, uno de esos ataques fue de operativos ucranianos contra Rusia en su territorio. Descubre más en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para ver las últimas hazañas de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y el Servicio de Seguridad de Ucrania. Gracias por vernos.